Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. La semana pasada el gobierno anunció una ampliación de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. Ahora bien, antes de entrar en un análisis sobre si sería constitucional o no, en principio lo único que hace falta es dictar una nueva ley. En la medida que salga la ley no habría ninguna inconstitucionalidad. Después, a la hora de nombrar cualquier integrante de la Corte Suprema, ahí sí, se requieren los 2/3 del acuerdo de los 2/3 del Senado. Cosa que veo difícil con la composición actual, con un gobierno que viene perdiendo cada vez más fuerza. A poco que analicemos vamos a pensar que no nombraron el reemplazo de Hayton de Nolasco, ¿sí? Entonces, bajo este concepto de federalizar más la Corte, que recordemos, Rosenkrantz es correntino, Lorenzetti y Rosati son santafesinos y Maqueda es cordobés. Así que bueno, porteño no veo ninguno. Retomando el tema, no pudieron nombrar el reemplazo de Hayton. No pudieron nombrar a Rafecas como procurador a pesar de que era algo que querían hacer desde el principio del gobierno. Pasaron 2 años y medio. Fracasó la reforma judicial que intentaron a mediados del 2020 y que fue el origen de los conflictos con la cuarentena estricta que venía con bastante nivel de acatamiento, junto con el caso de la expropiación frustrada de Vicentín. Ahora, con todos estos fracasos como antecedente, ¿van a reformar la cantidad, van a ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema? La verdad, yo tengo muchísimas dudas. Ahora, pensemos lo siguiente. Debería lograrse primero la ley. Supongamos que en el Senado están los votos necesarios. ¿Cómo pasa? Diputados donde no tienen una mayoría. Digo esto porque ponernos a analizar si es constitucional o inconstitucional. Para empezar, no hay un proyecto siquiera. Lo único que hay es un anuncio. ¿Qué vamos a analizar? La inconstitucionalidad del anuncio. Parece que no tiene mucho sentido. Ahora, como propuesta, como proyecto, tampoco le veo mucha factibilidad. ¿Sí? Es un gobierno que cada vez que quiso intervenir y echar mano a la justicia, la verdad es que no le ha ido muy bien en ningún caso, ni siquiera cuando quiso remover a Bruglia, a Bertuzzi, que la Corte terminó diciendo, bueno, que los cargos hay que concursarlos, pero que continuaban hasta tanto, bueno, se concursan los cargos. Entonces, desde lo conceptual, si me preguntan como abogado, a mí me gusta la idea de tener una corte, primero que nada, en la que haya paridad de género. Me parece que eso no tiene mucho margen de discusión. Pero también, a mí particularmente, me gusta la idea, y creo que funciona muy bien en otros sistemas de otros países, tener una corte con salas, ¿sí?, que conocen en distintas materias. Entonces, tener una sala que tenga especialistas en temas civiles, que tenga especialistas en temas penales, que tenga especialistas en temas laborales, previsionales. No es nuestro sistema claramente. A mí ese tipo de cortes me parecen mucho mejores que la que tenemos, pero si con esto lo que se busca es una mayoría automática y volver a los 90 con esa corte de Menem, bueno, la verdad es que es imposible apoyar esto. Me parece que para plantear algo institucionalmente tan trascendente como una reforma de la cantidad de miembros de la Corte Suprema, bueno, no se puede hacer en un momento en el que se está en un permanente conflicto con la justicia. Las instituciones deben ser pensadas a largo plazo y cualquier reforma sobre, en este caso, uno de los 3 poderes de la República, tiene que hacerse
con definitivamente otro fin que el que se ve en este momento. La idea en sí de la ampliación me parece buena. El momento es el menos indicado. Por lo tanto, yo creo que, una vez más, este proyecto va a fracasar, conduce al mismo destino que todos los demás que han tenido sobre los temas judiciales. Así que ahora, sin más, les doy la bienvenida y empezamos con el programa. Argentina es un país muy rico. Acá no estamos en un desierto en el que no hay nada. Acá tenemos petróleo, cuyas empresas privadas se quedan con la parte del león. Claro. El comercio exterior lo manejan 5 pulpos, claro, con lo cual el alimento es el precio que ellos quieren. Es decir, si vamos a tratar de discutir cómo resolver los problemas de fondo, hay que ver eso. Lamentablemente estamos hoy aquí, estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Social y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Al revés, en estos 6 meses, en vez de entregar mes a mes la comida a los comedores populares, fueron entregados en 2 oportunidades la comida a los comedores populares. Es decir, hubo 4 meses en las que se van a cumplir ahora, no se entregó comida a los comedores populares. Ayer escuché y vi televisión todo el día, ayer feriado, único día que a lo mejor puedo ver. Todo el mundo hablaba de cualquier cosa, internas. Nadie hablaba sobre los problemas graves que tiene este país. Problema grave 1, trabajo. Problema 2, salario. Las ganancias son para un sector. Acá hay hace años que hay políticas que destruyen el empleo. Entonces tiene que cambiar eso, porque hay políticas que destruyen la economía. Hay políticas de sometimiento y de un colonialismo escandaloso que se lleva los recursos todos los días de este país. Hicieron una encuesta de todos los jóvenes en la Argentina y resultó que había un montón de gente capacitada que igual no encontraba laburo. Electricistas, plomeros, absolutamente. gasistas. Miren, además, yo cuando empecé a trabajar y era joven, tampoco tenía un oficio. ¿Sabe cómo se hacían los oficios en esa época? Las empresas tenían categoría de aprendiz. Y aprendía el trabajo. Yo aprendí a ser electricista en el ferrocarril. Es falso, lo que tiene una estigmatización. Y además dice, los jóvenes se drogan y los adultos no. En primer lugar pasamos por el Ministerio de Desarrollo Social, que en el medio de esta crisis económica, de este aumento incesante de precios, la asistencia a los comedores populares es muy mala. Estamos de 6 meses que se van a cumplir ahora, solamente con 2 entregas, tendrían que haber sido 6. Estamos con Eduardo Beliboni, dirigente nacional del Polo Obrero. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes se quejaban porque, bueno, les daban polenta en los comedores, ahora directamente nada, ¿no? Hay un problema con las entregas. Sí, ahí, bueno, en 6 meses hemos recibido apenas 2 o 3 cargas de comida cuando tenían que haber sido mensuales. La única explicación para eso es que hay un ajuste. Digamos, no hay una explicación económica ni logística de por qué no llegan la comida a los comedores populares. Porque no hay comida, no es verdad, comida hay, sobra la comida en la Argentina, es un país productor de alimentos y si no llega es por una decisión política, no por una cuestión técnica o organizativa. Vos, en definitiva, lo que sostenés es que más allá del discurso, la política de ajuste se hace, de acuerdo a lo que de alguna manera impone el FMI. Sí, esta es una de las formas, pero después vos tenés la inflación que produce un ajuste de hecho en los salarios, en la gente que tiene un ingreso fijo, en los jubilados, en los programas sociales, hace un ajuste todo el tiempo porque la inflación supera todo el tiempo los ingresos fijos y además es incontrolable, con lo cual los acuerdos salariales están siendo por 2, 3 meses, el que más largo hace un acuerdo salarial es 3 meses o 4, porque no sabe lo que va a ocurrir en 4 meses. Sí, siempre tienen cláusulas gatillo justamente claro, por si quedan muy desfasados con la inflación. Ahora, ¿quién gana con esto? Los trabajadores claramente no. Claramente no, y hay sectores que, por ejemplo, los exportadores están ganando mucho, los sectores que exportan alimentos están ganando mucho, los sectores que exportan combustible, porque en la Argentina se compra combustible pero se exporta combustible. Es decir, tenés las empresas que ganan con el precio del combustible en la Argentina, pero tenés también las que ganan con el precio del combustible en el mundo, con el crecimiento de los precios. Argentina es productora. Si bien no se alcanza a autoabastecer, es productora y también hay exportación de petróleo, de recursos energéticos.
Entonces hay quien gana y hay quien pierde. Esta crisis la están pagando los que menos tienen. ¿Sirve para paliar la crisis el impuesto a la renta inesperada? ¿O es simplemente para recaudar y no tiene otra? El problema de ese impuesto es que tenía una cláusula que era claramente un subsidio a las empresas energéticas, al punto que la propia presidenta lo recordó en el último discurso que hizo. Dijo, acá la renta, el impuesto a la renta ha servido para financiar el gasoducto, es decir, que un impuesto que se supone que es para la crisis va al subsidio de empresas que claramente son las beneficiarias de todos estos años en la política energética. ¿Qué ha ocurrido con la política energética en el país? Ha habido una cantidad enorme de subsidios en la que los trabajadores hemos puesto la parte del león de ese dinero, porque lógicamente la recaudación estatal siguió creciendo, porque crece la inflación, y los trabajadores no tuvimos en ese sentido un beneficio, una mejora en la situación social, sino todo lo contrario. ¿Cuánto debería ser hoy el salario mínimo para que sea digno? El salario mínimo tiene que estar en la canasta familiar. Hoy está en 180.000 pesos. Uy, che, este tipo está loco. ¿Cómo puede pedir 180.000 pesos de salario? Es el salario que necesita una familia para vivir. Es decir, bajo un régimen social capitalista como este, lo que un trabajador tiene que pedir es lo que necesita para vivir. Ni más ni Cuando menos. pedimos lo que necesitamos para vivir, vivir quiere decir pagar alquiler. No como hay una canasta, que creo que se llama la canasta de pobreza, que es la canasta básica, que no incluye los alquileres. Muchísima gente paga alquiler, es decir, el que no paga alquiler tiene que pagar impuestos, tiene que tener un gasto enorme también en lo que es la propia vivienda. Estamos hablando de que 180.000 pesos hoy es la canasta familiar. Si uno está planteando un salario de esas características, lo consideran un loco. Resulta que es lo que el mercado debería pagarle a un trabajador por el trabajo que realiza. Tanto que les gusta hablar del mercado, cuando nos ponemos a hablar de los salarios, ahí se ponen rápidamente controladores del salario. El salario en la Argentina hoy, el salario mínimo acordado por la CGT en mayo de este año, es 35.000 pesos. Sí, subió a 38, creo. Ahora sube porque adelantaron la suba que iba a ser hasta diciembre por el escándalo de la inflación en alimentos, sobre todo en los primeros 4 meses. Sí, claro, que lo que más impacta es en la clase más baja. Sí, porque además vos tenés que la inflación en alimentos es la única que vale para el 80% de la población. Sí, porque gastás la mayor parte de tu ingreso en alimentos. Entonces la inflación que realmente vale es la inflación en alimentos, que ha sido de casi el 30% del primer cuatrimestre. Es decir, que estamos en una inflación de casi 3 dígitos a fin de año, si esto continúa así. Ante esta situación, siempre se discute, ¿no? Siempre se pone una y otra vez sobre la mesa si los planes son una solución o terminan agravando el problema. No, agravándolo no, pero no son una solución. Claramente no son una solución, son un paliativo, son un instrumento que han utilizado los gobiernos ante el fracaso de la política de empleo, ante una resignación a no desarrollar la economía nacional, porque si no la Argentina no se explica cómo un país que produce todo lo que produce, que tiene la economía, que tiene potencialmente hablando, es decir, tiene riquezas, tiene desarrollo territorial, tiene una población muy calificada. Acá cuando se habla de la descalificación de los trabajadores, tiene un solo objetivo, aplicar una reforma laboral. Porque hay muchísima calificación laboral. Vos tenés que la gente que hace la fila cuando piden un empleado está ultra calificada. Siempre ocurre. Después tenés todo un sector, sobre todo de la juventud, que no ha tenido acceso al primer trabajo y lógicamente tiene una descalificación laboral. Bueno, son los que tienen que ser formados, calificados en el propio trabajo. Como decíamos recién, claramente tiene que haber una política para la calificación laboral en los propios trabajos. De hecho, en general, los profesionales, yo soy abogado, hacemos en general o pasantías o cosas por el estilo, donde hacemos nuestras primeras armas en el ejercicio profesional y suele ser ad honorem. Sí, el tema es que un trabajador no puede hacer eso. Por supuesto que no, porque son distintas las circunstancias. Lógico, claramente un trabajador tiene que tener un ingreso para poder vivir mientras se califica laboralmente. Ha sido así históricamente, en las mejores épocas de la Argentina. Cuando estaba Segua, yo provengo de la familia, digamos, de los trabajadores de la energía, de lo que antes era Segua, hoy es Edesur, Edenor, etc. Pero lo que era
los servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, eso quería decir Segua, Sí. tenía una escuela de formación de las mejores de Latinoamérica, que era extraordinaria, salías técnico electromecánico, y yo me formé, no llegué a estar en Segua, no pude entrar allí a trabajar, pero sí en el ferrocarril, y ahí me formé como electricista. Es decir, mientras trabajaba me formaba, aprendía y hacía la práctica, y además tenía un sueldo porque tenía que vivir. Sí. No hace mucho hubo una publicación de Toyota y hemos visto varias veces del sector empresario que dicen, bueno, que la gente no es, justamente, que no es tan calificada, que no quieren trabajar. ¿Qué les contestás? Mira, el macrismo hizo de los programas sociales una modificación que empezó a armar capacitaciones y formaciones educativas, terminalidades educativas. En vez de como ahora, que había contraprestación laboral, Sí. lo que había en ese momento, lo que hizo el macrismo fue la formación y la terminalidad educativa. Pero previamente se hizo un registro. Sí. Bueno, había el 80% de los que estaban ahí tenían el secundario terminado. Sí. Había muchísima calificación profesional de tercer grado, de tercer nivel. Había enfermeras, había electricistas, había gasistas, había de todo. Es decir, no hay un problema de calificación laboral en la Argentina, sino que hay una voracidad de la clase capitalista para tratar de hacer reformas laborales que descalifiquen al trabajador y que digan, no, mira, acá el problema es que el trabajador no tiene calificación laboral. La calificación laboral siempre en cada trabajo, porque además nadie se puede calificar laboralmente. Vos imagínate lo siguiente, eso lo discutimos con el secretario de Trabajo que tenía el macrismo. Sí. Yo le decía, mira, ¿cómo hacemos para los chicos hoy? ¿En qué los educamos hoy a los chicos para el trabajo? ¿En qué tipo de trabajo? A ver, computación. Sí. Bueno, dentro de 10 años no van a entender nada. Van a tener que volver a calificarse porque la calificación es casi permanente. Sí, sí, en la actualización en ese tipo de rubros tecnológica. tiene que ser constante. Es muy difícil. Cualquier calificación, vos sos tornero Sí. y hoy vas a una fábrica y no servís. Porque el tornero hoy no es más torno revólver, es torno computarizado. Tenés que saber computación. Y que tenés que saber computación de ese torno con ese programado, con ese programa, Sí. que tenés que aprenderlo ahí. Es imposible porque, bueno, la diversidad que hay de oficios es imposible de realizar. Ahora, para dar trabajo en la Argentina no hace falta una gran calificación laboral. Por ejemplo, vos tenés que la obra pública podría recibir mano de obra no calificada en cantidades enormes y después calificarse. Es decir, entrás como medio oficial o como peón y te podés ir calificando como yesero, como medio oficial, como oficial albañil y también tener una carrera en el terreno laboral. Eso hace falta muchísimo en la Argentina. Eduardo, le hago una consulta. ¿Cómo no? ¿Usted tiene capacitación dentro del movimiento, o sea, capacitación de este estilo, o puede hacer convenio con empresas para que los capaciten, así como estaba mencionando recién? Sí, sí, todo el tiempo. Ahora estamos hablando con la Cámara Textil también, con los sectores de la construcción, y nosotros hemos capacitado muchísimos compañeros. Le presentamos en su momento también al gobierno de Macri y a este gobierno ahora más recientemente, hace un año y pico, un plan de trabajo con oficio, separado y dividido a los trabajadores por oficio. Bueno, si no hay un desarrollo económico, todo eso son palabras. Es como cuando dicen los ministros de Desarrollo Social, todos los ministros dicen lo mismo, convirtamos los planes en trabajo. ¿Y cómo Sí, bueno, eso se sería puede- ideal. Arte de magia, digamos. ¿Cómo se produce eso? Miren, es muy fácil. En el 2003, del 2003 al 2005, gobierno que yo no apoyé, hubo una reactivación económica por distintos motivos. Pongámosle crecimiento de los commodities, precio de la soja, hubo una reactivación. ¿Sabe qué hizo la gente? Se fue a trabajar. Es decir, ahí casi cayeron los planes al mínimo, al piso mínimo de no sé ni cuántos eran, pero quiero decir, ya acá nadie tenía un programa social, porque había trabajo. Y le hago otra Es decir, no hay que consulta, inventar nada, lo que Eduardo. hay que hacer es desarrollar la economía. Claro, ¿y cómo se puede reactivar la economía así como ocurrió en el 2003 en el panorama actual que está mucho más complejo, hay una guerra de por medio, que está haciendo subir los commodities? Es un escenario mucho más complejo que en el 2003. ¿Cómo cree usted que se podría reactivar Primero, la economía? un gobierno nacional, un gobierno que pretende un desarrollo nacional, tiene que tener el control de los resortes de la economía. Por ejemplo. Pero ese ¿cómo control está dentro del famoso círculo rojo, que incluso tiene lazos, como se dijo la semana pasada, con el gobierno actual, con el gobierno anterior. Bueno, con pero todo el entonces, gobierno. ¿de qué estamos hablando? ¿De cuáles son los compromisos que tienen los gobiernos para no desarrollar la economía? ¿O de los problemas que tiene la economía y cómo desarrollarlos? Si es esta segunda opción, Sí. de la primera no hablemos porque, bueno, si alguien no quiere, no Claro. quiere. Ahora, de la segunda, bueno,
El comercio exterior no puede estar en manos de 4 pulpos que hacen su negocio, que hasta también evaden el propio producto, se lo llevan por otras vías. No puede estar en manos de aquellos cuyo interés es exclusivamente el interés de su desarrollo económico, de su propio beneficio económico, sino que tiene que estar en manos del Estado, en manos de un gobierno que defienda el interés nacional. Claro. No lo es. Después tenemos los bancos. La fuga de capitales viene por los bancos. Sí, sí. Lo reconoció el propio Macri, dijo, acá hay una fuga de capitales. Fuga más grande que el 2001 no se va a encontrar. Bueno, fuga de capitales en 2001, permanentemente hay fuga de capitales en Argentina, y hay mecanismos en los que se especializan los gobiernos para la fuga de capitales. Digamos, mecanismo por el cual, mediante bicicletas, todo el tiempo se están fugando capitales de la Argentina. Para eso, para que no ocurra eso y que ese capital vaya al desarrollo económico, a la obra pública, a construir vivienda. No se construye una vivienda en este país hace 1000 años. Y nadie puede, un trabajador, acceder a la vivienda. Yo vivo en un barrio construido por un sindicato, que pagábamos todos los meses. Sí. El barrio Luis y Fuerza de Bursaco. Claro. Todos los meses pagábamos y lo podíamos pagar y éramos trabajadores. Mi viejo era un trabajador. Eso no ocurre más. No, ahora es la época de la inmediatez, o sea, el sueldo solamente sirve para cubrir, como usted decía hace un ratito, las necesidades básicas y apenas el alquiler. Exacto. Y la canasta básica que está ya casi fuera del alcance de la mayoría de los trabajadores. Le hago una consulta más. Con respecto al movimiento que realiza usted de tanto en tanto en la avenida 9 de Julio, que ocasiona cortes, frente al Ministerio de Desarrollo. Claro, exactamente. Y que ocasiona, digamos, inconvenientes en el tránsito. ¿Tiene pensado cambiar la estrategia para una futura movida similar, como para generar empatía con el trabajador promedio? Porque muchas veces uno ve que se quejan, la televisión no le hace buena publicidad, los llevan para discutir otros programas en torno a eso. ¿Tiene alguna estrategia pensada como para ganarse la empatía del trabajador promedio que quiere cruzar Puente Pueyrredón o quiere circular por esa avenida en metrobús o en auto para poder llegar a sus trabajos y pagar los impuestos que después van destinados a planes sociales y demás? Es una pregunta que me han hecho, debe ser la pregunta que más me hicieron en mi vida. Claro, se la repito, disculpe. No, está bien, está muy bien, porque es la pregunta. Es que los métodos que ha utilizado históricamente la clase obrera no son métodos cómodos, ni son métodos simpáticos. Por ejemplo, hay una huelga. Imagínense una huelga del sector docente. ¿Es simpático? No, es simpático, no sabe dónde dejar los chicos, es un lío bárbaro. La huelga que hace un sector como el de paro de colectivo. Paro de colectivo, paro de trenes. Yo fui ferroviario en este país y perdimos. Perdimos una huelga que ojalá lo hubiéramos ganado, porque liquidó los trenes en este país ese conflicto. 45 días los trenes parados estuvieron. La perdimos. Ganó Menem y cerró todos los ramales que se le dio la gana. Hoy las rutas están llenas de camiones. Hoy es un desastre el sistema vial argentino. La carga es carísima, producto de que se liquidó el tren. Por supuesto, ni hablar de las localidades que quedaron aisladas, ni hablar de las localidades donde llegaba agua. Bueno, la gente se fue de ese pueblo, porque no llega ni el agua, con el tren llegaba el agua. 45 días los trenes parados, imagínese lo simpático que puede llegar a ser eso. De ninguna manera puede ser simpático. Y los cortes de ruta y los cortes de calle, obviamente que son metodologías extremas. Pero estamos hablando, cuando vamos a la calle, de que elegimos cortar la calle o elegimos que la gente se resigne a no comer. Claro, porque estamos hablando justamente de que de las entregas que tenía que haber hecho el gobierno a los comedores hizo la mitad. Los salarios están muy por debajo de la canasta familiar. O sea, yo coincido, son antipáticas las medidas. Ahora, ¿qué otra opción hay? No la hay, lamentablemente no la hay, porque, digamos, estamos tratando ahora de que las centrales obreras tomen en sus manos los reclamos, porque otro de los problemas que hay, obviamente cuando la gente ve un corte de ruta se la agarra rápidamente con los piqueteros y a veces especialmente con el polo obrero, pero nosotros no cortamos todos los días. ¿Y por qué hay cortes todos los días? Porque hay una sociedad en conflicto, con muchos conflictos, y tampoco hay un vehículo que organice esos conflictos, los centralice y los lleve adelante mediante una medida general, que es un paro nacional y un plan de lucha, que es lo que no está ocurriendo hace muchos años en la Argentina. Las centrales obreras no están cumpliendo ese papel. Entonces, bueno, hay una fábrica que tiene un conflicto y sale por su cuenta, porque nadie le va a defender el salario si no lo defiende el sector.
o hablamos de sectores despedidos. La CGT no defiende los despedidos. Y los despedidos hay que defenderlos, porque muchas veces los despedidos son políticas, son producto de políticas y de vaciamientos de empresas que deberíamos ser responsables. Mira el caso de Garbarino. Sí. Garbarino no le pagaron el sueldo, ni el sueldo le pagaron. Es decir, ¿qué van a hacer esa gente? Se va a quedar en la casa resignada que 30 años después de haberle entregado su vida a esa empresa, el tipo se borra, entonces no lo defiende nadie. Nosotros creemos que ese es uno de los grandes problemas, que el conflicto está tanto en la calle porque no está centralizado por quien debería, que son las centrales obreras. Ahora hay en este gran avance de la extrema derecha, hay un movimiento antipiquetero. Primero te cuestiono el gran avance. Hay un avance, hay un sector de la capital, sobre todo, que ha adherido a Milei, Sí. pero te recuerdo que la tercera fuerza es la izquierda, no es A nivel nacional, es cierto. lógico, no es la derecha. Sí. Lógicamente hay un fenómeno muy alimentado por No, los es lógico medios. que en las grandes urbes... Sí, y es un fenómeno mundial, bueno, de sectores que desde la derecha aparecen como disruptivos, siendo que son defensores como Milei del status quo y de lo que es los beneficios de los grandes capitalistas. Todas las cosas que dice Milei es darle la mayor libertad posible al zorro en el gallinero. Es decir, ir a cazar al zoológico. Si le dijeran a Milei, lo ideal es ir a cazar al zoológico. El animal está encerrado y le pueda pegar un tiro tranquilo. Porque son todas a favor de los grandes empresarios, del que tiene recursos. Empezando por la defensa de los monopolios y los oligopolios. Lógico. Y hasta de la comida. El hombre dice que si uno no puede comer, que se tiene el derecho a morirse de hambre. Acaba de decir hace unos días. Y si no, que vende un riñón. Te das cuenta que claramente es un sector que tiene puestos los intereses en aquellos que dominan el mercado, que dominan la sociedad. La dominan porque son los que han obtenido un enorme capital gracias al trabajo de todo el mundo, porque el capital no puede desarrollarse si no es por el trabajo de las personas. Ahora, ¿no hay una responsabilidad de la clase política en general argentina para que este tipo de posiciones avancen? Por supuesto, porque esto viene del fracaso de los que se decían que eran un cambio, se llamaban Juntos por el Cambio. Y eran ningún cambio, eran lo mismo de siempre, y los que se decían nacionales y populares y terminaron acordando con el fondo. Bueno, la consecuencia de eso es cualquier cosa, cualquier desastre puede salir de ese fracaso de aquellos que se dicen nacionales o populares o republicanos como los radicales y terminan con gente que defiende la dictadura militar en Juntos por el Cambio. Sí. Y que tienen regímenes en donde gobiernan muy represivos. Morales se enojó con Macri ahora, Sí, porque por dice lo que habló de mal de Irigoyen. Irigoyen. Bueno, de Irigoyen también tendría muchas cosas para decir, como la masacre de Obrero que llevó adelante Irigoyen, pero dejemos la historia. Ahora, Morales, en Jujuy, tiene prohibidas las movilizaciones. Usted hace una movilización y tiene una multa o prisión por hacer cualquier tipo de movilización. Dentro de este extremo donde no se puede manifestar, Morales cargó principalmente contra Milagro Sala. No especialmente, sino que tomó a Milagro Sala como una excusa para prohibir la movilización popular. Porque Milagro Sala está presa hace rato. Digamos, no es hoy un peligro en Jujuy. Sí. Más allá de la característica de la detención, de la propia política de Milagro Sala, de la política represiva de Morales, hoy Morales lo que no quiere es que se reconstituya el movimiento piquetero en forma independiente del Estado, que es lo que estamos haciendo nosotros con el Polo Obrero y con el Frente de Lucha. Por eso acabamos de tener detenidos por movilizarse. Vos te movilizás y te detienen. Hace poco se conocieron algunos datos del censo, muy pocos, entre ellos que tenemos un 7% de desocupación. No sé cómo lo contabilizaron eso. ¿Qué opinás Mal, al lo respecto? contabilizaron mal. Claramente, por ejemplo, contabilizan a los compañeros con programas sociales como ocupados. Eso es una mentira, no están Sí, ocupados. de hecho el censo preguntaba si habías trabajado al menos 2 horas esta Ahí semana. tenés otra de las variantes por las cuales le da eso. Y después tenés que el que no busca trabajo, no ya el que no trabajó las horas, sino el que no busca trabajo, tampoco es contabilizado. Bueno, la desocupación en la Argentina es del 13%, del 12%, por ahí, no es de ninguna manera del 7%, casi el doble de lo que se dice. Y ni hablar de lo que es
los trabajadores eventuales o los no registrados, Claro, que son a eso le contabilizados tenemos como que ocupados, Sí. pero son el 40% de la población que trabaja 3 horas, 2 horas, 1 hora, 5 horas, una semana sí, 3 no. Esos no son O sea, la contabilizados como subocupación es muy Claro. grande y el trabajo en negro también. Ese Claro. es el problema, Claro. el alto grado de informalidad. Mucho se compara este gobierno con el gobierno de la Rúa, ¿no? Más de una vez, por ahí por el distanciamiento entre la vicepresidente y el presidente, si bien, bueno, no pasó como con De la Rúa, que le renunció a los 6 meses. ¿Vos pensás que existe un riesgo latente de estallido social, más allá de que hay como un control de daños con unas cuantas organizaciones sociales? No es el caso de ustedes, pero sí por ahí con otras. Mira, pensar en América Latina de que descartar los estallidos sociales es no ver la realidad. Venimos de estallidos sociales en Chile, en Ecuador, en Bolivia, de alguna manera el golpe de Estado también significó una reacción popular. Bueno, estamos en América Latina. La diferenciación, no solo la pobreza, sino la diferenciación social es enorme. Se parece cada vez más a lo que cuenta un viejo izquierdista, actualmente un ultraderechista, como Vargas Llosa, en Perú. Cada vez se parece más a Perú, donde Vargas Llosa cuenta en varios de sus libros la diferenciación social, no solo la pobreza, sino la enorme diferencia que hay entre un sector muy rico y una parte de la población muy grande, tal vez mucho más grande que la que refería Vargas Llosa en sus libros, porque acá estamos hablando del 40, del 50, de 4 millones de personas indigentes. La diferenciación social uno la puede ver si partís de la Avenida Libertador y empezás a caminar hasta Constitución, pasaste por 4 países europeos, entraste a Asia y terminaste en África, más o menos de norte a sur de la capital. Claro. Estás viviendo 4 países diferentes, donde hay uno multimillonario. Yo a veces escucho periodistas que dicen, una temporada exitosa, los restaurantes están llenos. Pasá Constitución para este lado y fíjate si hay un restaurante lleno. No hay restaurante lleno en la zona sur, donde en el conurbano que vive la mayor parte de la población. El centro porteño está totalmente diezmado, sin ir muy Lógico, lejos. Palermo. Vos tenés Palermo, donde bueno, ahí sí hay un sector que tiene los restaurantes llenos. Se ve que esta gente se mueve por ahí, la que escucho yo en la Van por el barrio. Eduardo, le hago una pregunta más. Teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Recién estaba hablando mi compañero de un posible estallido social. De la Rúa en 2 años le hicieron no sé cuántos paros la CGT, Hugo Moyano, etc. Macri también, después del segundo año de tregua de Moyano, empezaron los paros y no sé cuántos hubo en los 2 años que siguieron. ¿Por qué este gobierno tiene este estado de gracia que, digamos, ha llevado a la Argentina a un estado de pobreza alto y con el dólar a un precio que está 10 veces más que hace 4 años atrás? Y sin embargo no tiene una respuesta así contundente de la CGT y de otros movimientos así gremiales. Pero primero déjame decirte que yo no vi tantos paros en la época de Macri. Bueno, en la época de Macri, a partir de septiembre del 2016, empezó una seguidilla. Yo me acuerdo de haber cruzado Puente Pueyrredón a pie en septiembre del 2016. Bueno, alguna movilización, alguna cosa del triunvirato, pero hubo una tregua. Sí, como ya no hubo tregua. Y la tregua inclusive incluyó a los diputados. Le votaron 100 leyes los diputados del Frente, lo que es el Frente del Partido Justicialista. Es decir, le votaron todas las leyes que necesitó, excepto la ley que para él era fundamental, que era la reforma laboral, que cae después de la presentación de la reforma previsional, que Con es el repudiada. escándalo que se armó. Lógico. Ahora, el 9 de junio hacen una movilización. ¿Sí? Hacemos una movilización nacional que en Buenos Aires va a tener características muy particulares, porque la vamos a hacer a la vieja usanza, pata y pulmón, de 3 puntos de la capital, del extremo de la capital, también para marchar por esas localidades que recién decía. Desde el norte vamos a ir por Avenida Libertador hasta el Ministerio de Desarrollo Social. En Rivadavia otra columna desde Liniers y otra desde el Puente Pueyrredón, que van a converger en el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual va a hacer que durante horas y horas estemos marchando por la ciudad
con miles y miles de trabajadores y trabajadoras reclamando cosas elementales. En primer lugar, el trabajo, sí. El salario. En la Argentina el salario es un escándalo y es el problema. ¿Vos tenés ahora o tuviste una reunión con la CGT? Vamos a tener en esta semana. Esta semana nos vamos a reunir con la CGT, ¿La idea es acaban de confirmar. Que el del 9 de junio sea un paro general? No creo, no llegan. No creo que eso sea, lo tiene que resolver la CGT. Nosotros creemos que los paros los tienen que hacer las centrales obreras. Sí. Las organizaciones sociales no podemos hacer paros. Podemos acompañar con la acción de lucha y la movilización de la que tenemos una gran disponibilidad. Lo hemos mostrado en la marcha federal que hicimos hace un mes atrás. Sí. Dijimos, acá están las fuerzas para pelear contra el ajuste. Porque lo que está claro es que hay que pelear contra el ajuste. Los sectores de poder tienen todo el tiempo planteos hacia el gobierno. No me toque las retenciones, esto no, quiero este negocio. Los trabajadores, ¿cuándo tenemos nuestro pliego de reclamo en la mesa? ¿Cuándo lo ponemos en la mesa? ¿Y cuándo con nuestros métodos salimos a luchar por nuestro salario, por las jubilaciones? Lo de las jubilaciones es un escándalo. Ahora te hago una pregunta. Si consideramos, ¿no?, lo que vos relatás, después del polentazo, resulta que ni polenta entregan. ¿Este gobierno está sordo últimamente por lo menos en el último tiempo, a los reclamos de los trabajadores, a los reclamos que no son de los afines? Creo que tenemos que empujar para abrir los oídos con nuestros métodos. Por eso decimos que lo del paro nacional y el plan de lucha es una necesidad. Como lo ha mostrado ahora recientemente el SUNDA, el sindicato del neumático, que no solo paró, no solo detuvo la producción, sino que salió a la calle a movilizarse, es decir, un paro activo que hizo la semana pasada con una gran contundencia. Se abandonaron las 3 plantas de oeste, de norte y de sur, y se convergió en avenidas, en autopistas. Ese es el camino para defenderle el salario en la Argentina. Es decir, evidentemente ha fracasado esta idea de que los burócratas sindicales negocien por abajo los salarios y que la clase obrera esté en su casa esperando a ver cuál es el resultado. Tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a movilizarnos, tenemos que salir a luchar, y se lo vamos a plantear a la CGT y se lo vamos a plantear a la CTA, que también tiene una responsabilidad porque también formó parte del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que fijó el salario en la Argentina en 35.000 pesos. Sí. Y ahora se está formando la CTE, que empieza a correr por derecha a los sindicatos. ¿La CTE? La CTE, la que impulsa Marcelo Peretta. Ah, no sé qué es la CTE, una novedad, no conozco. ¿Qué viene a hacer la Central de Trabajadores? Empresarios y sindicatos. Ah, bueno, es un invento, es imposible tener un sindicato. El sindicato por su denominación, digamos, será un consejo económico y social, pero el sindicato por su denominación es la unión de los que están en el mismo sector. Es imposible hacer un sindicato entre trabajadores y empresarios. Tienen intereses pero yo diferentes. creo que es producto de la crisis en la que están hoy en día las centrales obreras, que, como vos bien decís, muchas veces el sentimiento es que no representan a los trabajadores. Y lógico, cuando vos tenés un salario como el que tenemos en la Argentina, claramente no lo han representado bien. Claramente no han estado a la altura de enfrentar las presiones patronales que hay y que siempre existieron, y que hay que enfrentarlas con los métodos de la clase obrera, con la movilización, con la huelga, con el plan de lucha. No hay otra forma para los trabajadores. ¿Qué hacemos? Adherir a un gobierno a otro no nos ha servido para nada en la Argentina. Si vamos a adherir a este gobierno, por ejemplo, recién decía acá el periodista, a ver, durante el gobierno de Macri, Alberto Fernández dijo, cuando fue candidato, sí, y cuando empezaron con el AI 2019, no hagamos más nada. Dejemos todo como está, porque ahora venimos nosotros, cuando ganemos las elecciones, lo saquemos a Macri y se resolvieron los problemas. Eso no ocurrió, a tal punto que el gobierno tiene un descreimiento enorme que significó que perdiera 6 millones de votos en las últimas elecciones. Sí. Porque la gente dijo, esto no es el camino. Claramente, no estamos hablando solo de las elecciones, estamos hablando de un descreimiento que tiene que ver con que la gente no ve que este sea el camino para sus mínimas necesidades y sus mínimas reivindicaciones. Para eso no hay otro camino, y no importa quién vote la gente, no hay otro camino que el desarrollo de una lucha consecuente y consciente por las reivindicaciones. Eduardo, muchísimas gracias por venir. A ustedes, gracias. Ahora vamos a pasar a un informe especial sobre el enfrentamiento que hubo en Radio Rivadavia entre Babi Echecopar y Cristina Pérez. Mirá. ¿Sabés por qué me jode los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo,
te cagás toda y empezás a recoger el hilo. No, Te no lo me digo cago toda, públicamente. No es la primera vez, Cristina, te quiero mucho. Yo no me meto con Pero quién se pará, acuesta déjame la terminar. gente. No, estoy Disculpame, hablando no me de la meto con quién cámpora. se acuesta la gente. Yo no dije acostarse, pregunté si eran amigas Bueno, íntimas, con chavadas de alguno, puestas con el dedo como pasa Bueno, en este para ambiente. vos querés ejercer el periodismo con eso, yo no. Bueno, entonces no hagamos más pases, ¿sabes por Como qué? vos quieras. Porque siempre me dejás pagando. Con lo de Olmedo saliste a decir no, nunca dije narcotraficante, dije la banda de narcotraficantes. Me parece que el otro día con otro tema también. Soy súper respetuosa con vos. Bueno, Babi. entonces no hagamos más pases, porque Sí, yo, la verdad. Mirá, yo creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Cristina, no Y estamos cuando de vos no acuerdo en estás de- nada. A mí tu ¿Y estilo cuál no es me el gusta y a problema? vos no te gusta el mío. No hagamos Yo más nunca pases. dije eso. Bueno, Simplemente- mi amor, te quiero igual, ¿eh? Quiero a tu novio, podemos bailar en las fiestas, todo perfecto. Pero, Babi, no tengo ganas de escúchame, hacer más pero no pases te- con vos. No, nada, está. Despedite y me tengo que empezar el programa. Justamente basta de violencia en los medios. Esa última frase. Sí, la última. Basta de violencia en los medios. Entonces ahí donde Babi reacciona, quiere mandar o va a mandar una carta de documento. Porque lo ponen en un lugar Exacto, complicado. de violento. Lo Lisa ponen en un lugar llanamente. complicado. Lisa llanamente de violento, y es ahí cuando entonces lo que vos decías puede ser interpretado para él por lo menos como una puteada de tránsito, Claro. ya como una cuestión Pero él qué institucional. dice, que también lo escuchaba hoy decir que él no habla con las autoridades. Sin embargo, en esta oportunidad lo tuvo que hacer porque las autoridades lo llamaron y dijeron, vení. Y cuando él llegó se encontró con que estaba ella. Que estaba ella. Y otra cosa que queda clara también es que él lo considera un asunto menor. Por eso dice, ¿le duele? Chico, no hablemos boludeces. No. Dolida por esto. Él lo considera, él lo subestima. Puteada de tránsito, como se suele decir en el cosa de trabajo. Y para hablar de estos temas hermosos, porque hoy en vez de tener el segmento cinéfilo vamos a tener el segmento de chimento, puterío, no sé cómo le querés llamar. ¿Está Hernán, permitida ¿cómo esa está? palabra en este horario? Puterío. Sí, sí, está permitida porque quisiera entender cuál es el conflicto que hubo, más allá de lo evidente, entre Babi y Cristina Pérez. La verdad, el conflicto viene a que Cristina Pérez es un tipo de periodista, o sea, si bien comparten ideología, incluso yo te diría que Cristina Pérez está por debajo de Babi Echecopar en cuanto a nivel de ideología. De extremismo más que de ideología. Claro, extremismo ideológico, pese a, digamos, a las fortunas que ha recaudado a lo largo de cierto periodo de gobierno. Lo cierto es que en el caso de Babi Echecopar ya tiene como un historial en esto de andar bardeando, voy a utilizar este vocabulario soez, en mujeres, ¿no? De hecho, en algún momento tuvo una probation por el hecho de que también al aire minimizó a una persona o le faltó el respeto en base a que era mujer. Entonces, por esto tuvo una denuncia en el INADI y tuvo que cumplir una serie de tareas. Ahora, con Cristina Pérez... O sea, tiene un historial de misoginia, Sí, Babi, claro, claro. O sea, es un tipo que es respetuoso, que incluso es amigo de muchos actores del bando opuesto, por decir, como Gerardo Romano, ¿no? Que lo halagó en público por una ayuda que le dio. Pero a la hora de expresarse es como que se le suelta la cadena y se va al diablo. Y en este caso con Cristina Pérez él sintió que no lo acompañaba en el pase. Y entonces dice, a los 69 años... ya no estoy para perder media hora por día. ¿Por qué? Porque la estrategia de las radios para conservar el share de un programa a otro es hacer un pase. Entonces tenés el pase entre la Nata, entre Feynman y la Nata a la mañana, que antes era entre Longobardi y la Nata, que se cortó en un momento porque los dos eran muy rockstar, entonces uno se fue, el otro se quedó y trajeron a Feynman, que es más o menos de un perfil similar, para que siga el rating en la radio, se mantuvo relativamente. Y acá en Radio Rivadavia están todavía tratando de estabilizarlo, porque Rivadavia se fue a la quiebra hace unos años, y desde entonces han tratado de relanzar la radio un par de veces. En esta ocasión tienen un plantel más estable y dirigido también más a la gente que escucha M, ¿no? Gente de derecha. Entonces tienen como un plantel bastante estable en cuanto a ideología y extremismo ideológico. Y acá es Cristina Pérez, tiene el programa de la mañana y la sucede Babi Echecopar. Está bien, lo que pasa es que, claro, en esto de cuando Babi hace mención a amigas íntimas... Claro, de la cámpora. O sea, quería tirarle por el lado, tirarle la lengua, así hablando mal y pronto, por el lado del chimento, ¿no? De las amigas íntimas de la cámpora, y Cristina Pérez lo cortó en seco, y ahí Babi Echecopar se sintió poco acompañado, se lo expresó y siguió empezó esta discusión que culminó también con este comunicado de periodistas argentinos en el cual condena la violencia, con lo cual Babi Echecopar respondió con otra carta documento demandando a esta entidad por mencionar la palabra violencia, porque en ningún momento, y esto es claro dentro de
de la discusión. Negar que Babi niegue que es un violento es... Sí, hablemos de una persona que le disparó a ladrones, o sea, en un asalto a su casa, en defensa propia, todo bien, pero que llegó a utilizar un arma de fuego, después se arrepintió terriblemente porque le quitó la vida a uno de esos ladrones. Pero es una persona que ha pasado episodios pero eso complejos. Eso es un hecho pero totalmente, para tener en cuenta, totalmente extremo, donde uno en definitiva no sabe cómo reaccionaría. Ahora, la realidad es que en la vida cotidiana es un violento. Sí, bueno, yo no lo he tratado en persona, de hecho creo que tampoco los conocí en persona, pero el personaje, yo me baso en lo que veo en la televisión, no puedo hablar por haberlo conocido en persona. En la televisión es una persona así bastante exaltada, ¿no? que llama como una especie de revolución popular para derrocar gobiernos, etcétera, muy irigoyenista, de la época de Irigoyen, esto al estilo Natalio Botana. Pero también no olvidemos que también en cable, ¿no? Él tiene que hacer un cruce, un pase con Viviana Canosa y no lo hace tampoco, ¿no? Y eso que son el agua y el agua. Ahí sí habría muchísimo más coincidencia ideológica. Ahora vamos a hacer el aceite hirviendo y el aceite hirviendo son, o sea, no hay problema. Definitivamente sí, porque además Canosa tampoco tiene empacho de meterse en cualquier cosa. Vamos a hacer un giro en el aire y vamos a seguir, si te parece, con este informe y seguimos con los chimentos. Vale. Bueno, ahí está la China Suárez, está saliendo, acaba de salir del hotel, está fumando, como pueden ver, tiene que ir hacia la esquina para retirar su camioneta, pero no está la camioneta, ahí atrás sale Ruger. Ahí sale Ruger, salen los dos. Bueno, ahí está Ruger King y la China Suárez, primera imágenes juntos, saliendo de este hotel aquí en Recoleta. Y no, mis papás están tranquilos porque aparte yo les cuento sobre Eugenia, que para mí es una persona muy buena y que me cuida mucho, me quiere mucho y estamos muy bien, la verdad. ¿Qué te enamora de ella? ¿Qué te enamora? Bueno, Cris, Cris, pará, sos peor que... No está mal, no contestes. Sí. No, está bien, ¿cómo es conmigo? Me enamora mucho, la verdad. ¿Y qué opinás del romance con Roger King? Qué locura, ¿no? Lo reengancharon. Bueno, vemos la chance entonces de... Hay que hacerla bien, pero portarse mal. Elegante contra la China Suárez. Tremendo. Es verdad. No se rían porque esto tiene su costado muy serio. Yo no sé por qué la gente se pelea. Lo de elegante, esto de chistoso no tiene nada, que dijo hoy en Socios, le pegó a la China Suárez. Claro, le preguntaron por si le gustaría cantar un tema con la China Suárez. ¿Que canta la China? Bueno, y seguimos con estos temas. Hoy estamos bien de tarde, ¿no? Sí. A mí me dijo el productor, ponele picante. Yo traje dos Primero especieros así ¿quién de... es Roger King? Bueno, Roger King es un cantante del estilo trapero, podría decirse, ¿no? Nueva onda de música que es una cosa cumbiera mezclada con los ritmos centroamericanos. Por eso lo toman como referencia Elegante. Claro, exacto. Porque, bueno, Elegante es cumbiero, en teoría de ese cumbia 420, pero tampoco es que canta cumbia. O sea, eso está más cercano. Es el mismo espanto, no lo voy a escuchar nunca. No, es muy probable que incluso cuando nosotros, nuestros oídos acostumbrados a las melodías de Mozart, repelen esos sonidos. Pero bueno, nosotros hemos escuchado cosas que a nuestros padres le han parecido horrorosas en la década del 90, sí, del pero 2000. Preferentemente rock. Pero tenía una cierta armonía. Ahora, ¿qué pasa? Ocurre que hay una nueva categoría en la cual mi teoría es que los sellos musicales buscan gente a la que puedan manejar fácilmente y entonces agarran chicos chiquitos así de la secundaria y los ponen a cantar, ¿no? Sí. Una suerte de Festilindo en versión teen. Y entonces a los adolescentes les fascinan estas canciones que tampoco tienen gran letra, ¿no? O sea, si uno se pone a escuchar, vamos a picar unas cosas muy raras, que no sea que no quiero hacer alusión a ninguna cosa fuera de lo legal. Lo cierto es que en este caso la China Suárez, que ya vemos que tiene una historia bastante compleja en cuanto a romances, ¿no? Primero Nicolás Cabré, después Benjamín Vicuña, después Nicolás Furtado, que se fue a España y la dejó por
por otra chica, por otra actriz. Después tenemos el escandalete de Icardi, bueno, eso fue épico. Y conoce a este chico en los últimos tiempos que es un cantante santiagueño que llegó acá a Buenos Aires a los 17 años, ahora tiene 22, y que se convirtió en un boom, ¿no? De la mano de María. ¿Cuál es el problema con que salga con la China? No es el problema el que salga con la China. Una vez que está con alguien que no es casado y no tiene hijos, esa es la gracia, está todo el mundo llamándole la atención. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque si hay algo que está en la vista, en el punto de mira, ¿no? De muchos medios así relacionados al espectáculo, es ¿qué busca la China Suárez en Roger King? Porque ¿qué pasa? Antes teníamos el caso de Icardi, que claro, muchas especialistas en modas empezaron a notar que ella se mimetizaba en la ropa con Wanda Nara, ¿no? Como que se preparaba para ir a... Qué gana Pero hay que tener el ojo clínico para eso. Sí, hay que tener el ojo clínico para eso. Sí. Después, en el caso de Vicuña, para relanzar su carrera actoral, ¿no? En el caso, de Icardi, para irse a vivir a Europa. Y después incluso se puso de novia con un empresario europeo, español, que no duró. Y ahora pero justo coincide. ¿Estrena algo la China? Sí, claro, coincide este romance con Roger King con su lanzamiento, su relanzamiento como cantante, porque la China Suárez canta desde chiquita. Eso es lo que le decía Elegante en el video, ¿no? Que le mandó, yo canto desde que vos, desde antes que hubieras nacido, cosa que es verdad, y en producciones de Cris Morena, lo cual, no garantiza que haya un talento vocal ni nada por el estilo, ¿no? No, está bien, pero a ver, Cris Morena fue generadora de éxitos de varias generaciones. Nosotros hemos crecido con las producciones de Cris Morena. Por suerte yo ya estaba crecido y entonces no fui influido por eso. No, está bien. Más allá de que nos gustaran o no, digo, hay por lo menos, me arriesgaría a decir, 2 décadas. Sí, 2 décadas y media. Bueno. 3 décadas. Que siempre han Luciano visto Castro, claro, que estaba en el año 91 en Jugate Conmigo. Sigue ahora como actor, entre comillas. No me hables de Luciano Castro porque se me viene a la imagen. Bueno, y ahora tenemos la nueva generación o la tercera generación de Cris Morena, que es China Suárez, ¿no? Lali Espósito. Algunas personas como Lali Espósito con muchísimo talento y otras como la China Suárez que se basan, para mí, se basan en los escándalos para lograr sus éxitos. O sea, la película... Bueno, pero el tema es logra el éxito. Claro, a veces sí, a veces no. Este es como su tercer relanzamiento como cantante. No tuvo otro durante sus películas, las películas que hizo con Vicuña y con Esteban Lamote, que realmente no llegó a nada porque no interpreta, canta, así, mirando la letra en inglés, canta. Entonces, nada. Y ahora se lanzó a cantar en castellano junto con ayuda de otro cantante, etc. Entonces es como que en las redes sociales le lanzan ataques, la atacan diciéndole que se mete con este chico. Ella tiene 30 y 3 hijos, la atacan por ese lado, y él tiene 22 y nada, o sea, es un niño joven. Entonces la atacan por ese lado. No es un puber, pero la joroban con viejo, eso. Esta cuestión de las diferencias de edad, hay que dejar ser feliz a la Goldie gente. Hawn, ¿no? Y su último esposo se llevaban como 10 años fácilmente. O sea, hay parejas en... Susana Jiménez, ¿cuántos años le llevaba a Macron? A Darín? No le cuestionan mucho a Macron, la edad de, no, de pero su lo han utilizado en campaña. Son chicanas que se lanzan en las redes sociales o en el ámbito artístico o político para atacar. Lo cierto es que, bueno, justo coincide este relanzamiento musical de la China Suárez con su romance con un cantante y, bueno, de ahí es que llegan los ataques hacia Bueno, en un futuro próximo quiero un análisis sobre el lanzamiento musical que haga la China Suárez. Ya lo lanzó, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a dejarlo correr un poco. Si lanza más temas y eso. Exacto, y vemos cómo sigue. Muy bien. Nosotros llegamos al final de este programa. Les agradezco muchísimo por estar ahí y nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo.